Hola a todos, bienvenidos al día de hoy. Estamos desde el magnífico Jardín Botánico de la ciudad de Hong Kong, donde vamos a tratar bastantes temas muy importantes. Uno de ellos es la reflexión sobre la importancia de la estabilidad y la armonía de las finanzas. El último informe sobre la estabilidad financiera mundial, informe GFSR, por sus siglas en inglés del FMI, habla sobre el vínculo entre las finanzas sostenibles y la estabilidad financiera y nos propone políticas para avanzar en el futuro. Las finanzas sostenibles incorporan principios ecológicos, sociales y de gestión de gobiernos, más conocidas como las ESG, en las decisiones de las empresas y las estrategias de inversión. La idea realmente abarca muchas cuestiones, desde el cambio climático y la contaminación hasta las prácticas laborales, la privacidad de los consumidores y el comportamiento competitivo de las empresas. Hace 30 años que comenzaron los esfuerzos para incorporar este tipo de condiciones en las finanzas, pero es solo en los últimos años cuando se han acelerado. Los principios de las finanzas sostenibles ESG y la estabilidad financiera, las cuestiones ambientales, sociales y de gestión de gobierno pueden tener un impacto considerable en el desempeño de las empresas y en la estabilidad del sistema financiero. En términos mucho más generales, las deficiencias de gestión de gobierno en los bancos y las empresas contribuyeron a la crisis asiática y a la crisis financiera mundial. Los riesgos sociales en forma de desigualdades pueden inducir a las autoridades a facilitar el exceso de endeudamiento de consumo en los hogares, lo que podría provocar inestabilidad financiera a mediano plazo. Los desastres ambientales han causado grandes pérdidas a empresas aseguradoras. El cambio climático es un aspecto destacado de las finanzas sostenibles. Aquí son dos de los principales canales de riesgos: los riesgos físicos, que incluyen daños provocados por fenómenos meteorológicos y tendencias climáticas más generales; los riesgos de transición, que surgen de las variaciones en el precio de los activos abandonados, más conocidos como activos como el carbono y el petróleo, que no se utilizan durante la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y que además están relacionados con perturbaciones económicas derivadas de las políticas climáticas, la tecnología y la actitud del mercado durante la transición a una economía con menores emisiones de carbono. Los riesgos financieros derivados del cambio climático son difíciles de cuantificar, aunque la mayoría de los estudios arrojan estimaciones de costos económicos y financieros cifrados en billones de dólares. Las pérdidas por indemnizaciones de seguros derivadas de desastres naturales relacionados con el clima, como sequías, inundaciones e incendios forestales, ya se han cuadruplicado desde la década de 1980. Además, es posible que los precios de los activos aún no incorporen plenamente los costos del riesgo climático y la transición hacia una economía mucho más limpia. El reconocimiento tardío de estos riesgos podría dar lugar a un momento de tensión en el que los inversionistas de repente exigirían que el riesgo sea incorporado en el valor de los activos, lo que podría tener consecuencias perjudiciales para la estabilidad económica. Los principios ESG en la inversión de cartera. Hace tiempo que se han incorporado elementos en los principios ESG, en especial los relacionados con el gobierno corporativo, creando estrategias de inversión de cartera, y en la actualidad los activos gestionados en fondos con aspectos ESG se sitúan entre USD y 3 billones de dólares y además 31 billones de dólares, dependiendo de cómo se defina. La aplicación de principios de sostenibilidad comenzó en los mercados de acciones a través del activismo de los inversionistas, como un intento de influenciar las actuaciones societarias, y con posterioridad se extendió a los mercados de renta fija, principalmente con los denominados bonos verdes, que realmente financian proyectos ambientales. La inversión sostenible empezó con un análisis de empresas o sectores enterados considerados como no sostenibles,
Sin embargo, la preocupación por la gestión de riesgos, el desempeño insuficiente y la falta de resultados concretos han generado nuevas estrategias. ¿Con qué? Con la expectativa de que a las empresas que hacen el bien les vaya realmente bien. Las nuevas estrategias se centran en características positivas de las sociedades, tales como relaciones sólidas con los accionistas, normas mínimas sobre medio ambiente o seguridad, y además con compromisos de inversión en actividades sostenibles. El impacto de las finanzas sostenibles, las empresas realmente no presentan informes sobre sostenibilidad de manera periódica o sistemática, en particular sobre las dimensiones ambientales y sociales. Por eso a los inversionistas les resulta o nos resulta difícil incorporar principios ESG en nuestras carteras. Lo que los proveedores externos de calificaciones ESG procuran hacer es ofrecer evaluaciones normalizadas, pero a la vez les resulta difícil trazarse un panorama exacto debido a la falta de información. También existe incertidumbre en cuanto a cómo medir la eficacia y con qué actividades de ESG realmente permiten alcanzar metas como la reducción de emisiones o la mejora de las normas laborales. El bloqueo ecológico, es decir, las declaraciones falsas sobre cumplimientos de principios ESG por parte de activos y de fondos también, que es una inquietud que puede dar lugar a riesgos de reputación. Los datos ambiguos sobre el desempeño y el impacto de los fondos ESG complican la tarea de los inversionistas de incorporar estos principios en sus inversiones, además en especial en el caso de los fondos de pensión del sector público. Las empresas también afrontan retos, aunque salen realmente beneficiadas de la integración de factores ESG en sus modelos de negocios. Los resultados suelen ser positivos y no notarse a un largo plazo, mientras que los altos costos de divulgación de información son inmediatos. Además, se necesitan unas políticas bastante firmes. ¿Para qué? Para que las finanzas sostenibles aborden de forma eficaz los principales riesgos. Se necesitan políticas urgentes y decisivas en 4 aspectos muy esenciales. Una de ellas es normalización de la terminología sobre inversiones ESG, así como aclaraciones sobre las actividades relacionadas en cuestiones E, ecológicas, S, sociales y G, de gestión de gobierno. También vemos presentación sistemática de información por parte de las empresas para incentivar a los inversionistas a utilizar datos ESG. También encontramos cooperación multilateral que incentive la participación de más países y evite la fijación de normas no homologadas a nivel internacional. Implementación de políticas que promuevan la inversión de sostenibilidad y que nos exijan la divulgación de información sobre el costo de la inacción. Además, el FMI continuará incorporando consideraciones sobre cuestiones en las ESG, en particular las relacionadas con el cambio climático, cuando sea fundamental para la macroeconomía a través de su valor de supervisión multilateral, como es el caso del informe Monitor Fiscal y futuros informes GFSR, así como sus actividades de supervisión bilateral. Bueno, con ese tema le damos final al video de hoy. Espero haya sido de total interés el tema que tratamos hoy, que fue la importancia del sostenimiento ambiental en el mundo financiero. Recuerden que mi nombre es Giovanni Escobar Quintero y soy CEO de la Capital.